La pobreza en Uruguay se ubicó en el 10,1% en 2023, como lo decíamos en los titulares, según los datos divulgados este lunes por el INE. La cifra representa un incremento respecto al cierre de 2022, que fue de un 9,9%. Esto significa que de cada 1.000 personas, 101 de ellas no superaron en 2023 el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. Para analizar estos datos publicados ayer, recibimos al economista y ex senador de la República, Daniel Olescar. Daniel, muchas gracias por venir. Bueno, buenos días, un gusto volver a estar acá. Bueno, lo decíamos, estos datos del INE, estos datos de la pobreza, hubo un incremento que pasó del 9,9% en 2022 a un 10,1% en 2023. ¿Qué lectura primaria se puede hacer de esto al respecto? Bien. Yo diría que hay como tres líneas de razonamiento en esto. Uno es el dato, otro los datos más desagregados, que son los que también publica el INE, y después una mínima interpretación primaria de los hechos. Digo primaria porque el viernes salen los microdatos, es decir, los datos de base para poder ver por departamento. Variables cruzadas. Variables cruzadas. Y hoy, en la tarde, salen los indicadores de desigualdad, el Gini, básicamente. Lo tenemos que llamar mañana de vuelta. Por eso, mañana de vuelta. Pero, empezando por lo primero, por los datos. La pobreza, como usted bien dice, o tú bien decís, se ubica en el 10,1%. Eso significa que hay, con los datos nuevos del censo de población, 348.000 personas en situación de pobreza. Si vamos para atrás, al 2019, es difícil porque los datos del censo no están para atrás, pero hicimos con algunos compañeros algunas proyecciones, y más o menos daba 300.000 en 2019 con los datos del censo actualizado. Quiere decir que hay unas 50.000 personas pobres más que en el año 2019 y unas poquitas más que en el 2022. La diferencia con el 2022 está dentro del margen de error, o sea que podemos decir que no bajó lo que es seguro es que no bajó la pobreza en el 23 respecto al 22. Ojo, a pesar que la inflación cayó drásticamente, porque la pobreza, ¿de qué depende? Del ingreso de las personas y de los precios de los productos. Esas son las dos variables que integran la pobreza por ingreso. Los precios cayeron 5%, de hecho 1% en el segundo semestre, y los ingresos aumentaron. Y tenemos más puestos de trabajo también. Hay más puestos de trabajo, hay ingreso creciente. Sin embargo, a pesar de eso, la pobreza no se movió en el 2023. En el tercer punto voy a dar una pequeña interpretación de por qué yo creo que pasó esto. Entonces, el dato central es ese, que hay 50.000 personas más pobres que en el 2019, y la economía creció 3% en esos 4 años, 2,8% para ser exacto. Quiere decir que a pesar de que la economía creció, la pobreza todavía no alcanza los niveles de 2019, digamos, ¿no? Este es el dato para mí más relevante, porque la pobreza, como dije hoy, es un tema de ingresos, y los ingresos están asociados a que la economía mejore o empeore. Si la economía mejora, el ingreso del conjunto aumenta. Sin embargo, en el subconjunto muy grande de personas en situación de pobreza, no aumentó. Del primer dato. Después, ¿qué desagrega este primer informe antes de llegar a los microdatos? Edad, ascendencia racial y zona geográfica. Por edad, todas las edades, todos los tramos etarios aumentaron respecto a 2019. Todos. Si tomamos de 0 a 18, o sea, los tramos de niños, niñas y adolescentes, el aumento respecto a 2019 es casi un 18%. O sea, 1 de cada 5 menores de 18 años es pobre. De aquellos 50.000 que aumentó, 17.000 son menores de 18 años. O sea, casi un tercio de lo que aumentaron es esa población de menores de 18, que está en el orden, los de 0 a 6 de 20%, los otros de 18%, pero podemos decir en líneas generales que los niños, niñas y adolescentes, 1 de cada 5 es pobre. Pero repito, las edades no mayores a 18 años también aumentaron respecto a 2019. También, todas. No hay un tramo etario de los que publica el INE en que el valor del 2023 no sea superior a 2019.
Bueno, por ascendencia racial, esto viene desde hace mucho tiempo. Esta es una Se mantiene la estructural, desigualdad. Se mantiene la desigualdad, 19,5 contra 8,9 entre ascendencia étnico-racial negra y blancos. Y el otro dato que se publica, perdón, me olvidé uno, que es la jefatura del hogar. No publican todavía los tipos de hogar, pero la jefatura de hogar da que en hogares con jefatura femenina la pobreza es el doble, o sea, casi 100% superior a los hogares con jefatura masculina. Cuando hicimos el estudio para el primer semestre del 23, esta jefatura femenina tenía dos características, dos opciones. O era jefatura femenina de hogar monoparental, o era jefatura femenina de hogares extendidos. Son hogares donde viven más de un núcleo familiar, digamos, ¿no? Entonces, pero en los dos, que eran las principales fuentes de pobreza, los extendidos y los monoparentales, en los dos la jefatura femenina. En los monoparentales es medio obvio, es una cosa, pero también en los extendidos, que es otra cosa que no parece, no resulta tan obvia, pero efectivamente es así. Y finalmente, el último por desagregados por región. Todavía no está por departamento, aunque hay un mapita, lo habrán visto ustedes. Sí, un mapita de Montevideo. No, y hay un mapita también de tramos por departamento. También. Que quizás lo más esencial, ahí pone de 0 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. El noreste está comprometido. Que en el más de 8 están los 5 que ya estaban, Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33 y Montevideo, y se le agrega Salto. Algunos otros bajan, bueno, eso después lo veremos por departamento. Pero lo esencial es que en el grupo de los top, digamos, los que están arriba de 8% en pobreza, se incorpora Salto. Y lo otro importante de esta desagregación es que la tasa más alta es Montevideo, ¿no? Respecto a interior urbano y a interior rural. Sin embargo, desde el 2019, el que más crece, no el más alto, el que más crece es el interior urbano en localidades de más de 5.000 habitantes. De 6,9 se pasa a 9,1 en hogares. O sea, crece casi un 30%, digamos, ¿no? Montevideo crece también respecto a 2019, pero menos. O sea que hay un empuje de la pobreza en estos años que empezó en la pandemia y que luego no se pudo revertir en el interior del país y particularmente en el interior urbano, y las ciudades de más de 5.000 habitantes. O sea que los datos nos muestran un aumento de la pobreza, 50.000 personas más, de ellos 17.000 menores de 18 años, y con estos enfoques. Y finalmente, simplemente alguna primera interpretación. Lo primero es que está claro que el modelo económico no genera condiciones para la reducción de la pobreza. En el 2020 la economía cayó, pero en el 2021 y 2022 juntos creció un 10% de la economía. Después en el 23, como yo he dicho acá ya, bajó. Medio se estancó la economía. Pero tenemos un 10% de crecimiento entre el 21 y el 22. Sin embargo, con ese crecimiento, que neteado con lo que se perdió en el 20, es, repito, como dije al principio, un 3% más de riqueza, la pobreza aumentó. O sea, hay un país más rico con más gente pobre. Y esto es resultado claramente del modelo económico. Los salarios reales, que cayeron mucho en el 20, todavía recién recuperaron el nivel de 2019. El empleo creció, pero con condiciones salariales relativamente bajas, y algunos ingresos de los no formales, digamos, tampoco crecieron demasiado, ¿no? Porque el índice medio salario mide el crecimiento del ingreso formal, digamos, ¿no? Y recordemos que si bien la formalidad cayó mucho, de esto también hemos hablado aquí, mucho, en el 23 no fue así, y el 90% de los empleos creados fueron informales. Entonces, eso puede explicar una buena parte de esta paradoja entre que la economía crece y la pobreza también crece. Es que los ingresos del segmento que está cerca de la línea de la pobreza, si los salarios más bajos, informales, cuentapropistas, salarios de sectores rural, domésticos, o sea, los sectores que son sensibles a salir o entrar de la pobreza, no crecieron al ritmo de lo que creció el resto de los ingresos. O sea, que
todo indicaría que hay una desigualdad general, pero también está aumentando la desigualdad dentro de los trabajadores, digamos, entre los ingresos mejores y los ingresos Daniel, peores. si pensamos en este incremento general, ¿no?, que es de 0.2%, ¿cómo lo podemos relacionar con las políticas sociales implementadas por el gobierno? Bueno, no tiene ninguna relación con las políticas sociales porque recordemos que esto es pobreza por ingreso monetario, digamos, ¿no? Claro, que ahí pensando particularmente en los dichos de Lema. claro, ¿no? Ahora voy a eso. Relación no tiene ninguna. O sea, si yo universalizo la salud, la educación y le doy vivienda a todo el mundo, la pobreza multidimensional que nosotros, estamos yo siendo ministro en el de 2011 con Juan Pablo Labat, publicamos y luego no se siguió actualizando. El gobierno ahora tiene un convenio con CEPAL, creo, con alguno de estos. Yo participé en una de las reuniones para empezar a medir un ingreso multidimensional. Sería muy importante y creo que nosotros deberíamos hacerlo, si como espero llegamos al gobierno. Ahí sí incide, ¿no? Porque la gente... Claro. ¿no? Pero en esto es una pobreza monetaria, o sea, incide el ingreso que la persona tiene y los precios de los productos que compra. También está incluido la cobertura de salud, cuando la cobertura es cubierta por el Estado. Pero eso ya pasó entre 2011 y... 2008 y el ingreso de los jubilados que terminó en 2016. Sobre eso no hubo ningún cambio relevante como para que explique esto. Así que las políticas sociales no. Son muy importantes las políticas sociales para salir de la pobreza porque generan contexto para que la gente encuentre mejores ingresos. No es lo mismo vivir en una casa de barro, no es lo mismo vivir en condiciones de tener una educación que no alcanza el ciclo básico, porque eso le genera empleos peores y por lo tanto ingresos peores. O sea, está claro que la política social es indispensable, pero no toca el índice. Y lo que dice Lema de las garrafas y eso no mueve la aguja, es marginal, digamos, ¿no? O sea, si la incorporáramos, probablemente el resultado sería marginalmente distinto y no cambiaría la relación entre el 10,1 y el 9,9, que recordemos que está dentro del margen de error. Pero ¿cuál es la intención ahí en esa lectura errónea del ministro? No, yo creo que él dice que hay cosas que no se computan, puede estar bien, pero lo que digo es que no mueven la aguja. Y bueno, yo creo, todos esperábamos, yo lo digo así, todos esperábamos, era una cosa general, que con una caída de la inflación como hubo y una mejora del ingreso general de la población, cuando la pobreza del segundo semestre del 23, porque la del primero ya la teníamos, ¿no? Era 10,4, iba a ser mucho menos que 9,8. Por lo tanto, el promedio iba a ser... No iba a llegar nunca a la del 19, pero iba a estar un poco más cerca de lo que está. Estamos a 50.000 personas. Y eso no pasó. Y yo creo que es un golpe para el gobierno, porque que la pobreza en el 2023... año el que le han hecho las grandes loas de que nos llenamos de empleo, creció el salario real, este indicador, que es un indicador relativamente importante para medir la situación de un núcleo grande de personas, no se movió. Entonces yo creo que reaccionan como pueden porque es una derrota. En año electoral, además. Es una derrota. Y no van a tener otro dato, porque el primer semestre del 24... del 24, va a salir en septiembre, puede ser octubre, capaz que en septiembre. O sea que el dato de la campaña es el electoral último dato. es este. Claro. Y es una derrota para el gobierno. En el 23 no pudieron bajar la pobreza. Y metiéndonos particularmente en el dato de pobreza infantil, de primera infancia, fue estimada en 20,1% en 2023, en 2022 había sido del 19,7%. Y teniendo en cuenta que en particular primera infancia el gobierno ha dicho, bueno, que ha intentado hacer foco en esta situación, sin embargo sigue agravándose. ¿Qué valoración podemos hacer de esto? Bueno, yo creo que ahí, yo una vez hace un tiempo vine acá y lo dije, y escribí una nota sobre esto. Eso se va a mover cuando los ingresos de los padres y madres, sobre todo madres, de esos niños que están en situación de pobreza, ese 1 de cada 5, se muevan. O sea, eso no lo mueven las transferencias monetarias. Está bien que haya, yo creo que tiene que haber, porque es como yo siempre decía cuando estaba en el MIDES, un banquito que te permite subirte y mirar un poquito el mundo distinto. Pero no te arregla estructuralmente el problema. Pero no te arregla el problema, digamos. El problema te lo arreglan básicamente los ingresos de esos adultos. Y los ingresos adultos son salario real, ¿no? Y empleo.
Y las condiciones para acceder a un salario mejor y a un empleo mejor es la educación y en parte las condiciones de vivienda. Entonces, mientras esos temas estructuralmente no se arreglen, y queda claramente demostrado que los ingresos de esos segmentos de población no crecieron y los empleos fueron básicamente en el sector informal. Entonces, eso no se va a resolver hasta que no haya una política integral, ¿no?, de actuar sobre esos hogares. Ahora lo vamos a ver con los microdatos, pero yo lo hice con los microdatos del primer semestre del 23, y fuera de los menores de 18 años, la pobreza mayor está en el tramo, yo hice tramo 18-25, 25-39 y así, el de 25 a 39. Y esos son 2/3 partes de los padres y madres, sobre todo madres, de esos niños que están en situación de pobreza, especialmente en el tramo de 0 a 6, que es el que tú decías. O sea que mi lectura es que eso sí era más difícil que se moviera, porque no hay políticas que hagan que esos hogares, que son los que están en situación de pobreza, no son los niños los niños son pobres porque viven en hogares de pobreza, se moviera. Y eso sí no se hizo nada. Y el último incremento de la informalidad, que revirtió la tendencia que venía hasta el 22 de caída de la informalidad, tiene que explicar en buena parte que la mejora de ingresos de estos sectores la mejora de trabajo en estos sectores fue básicamente informal y no movió la aguja para salir de la pobreza. Ahí lo que dice Mieres es en realidad la informalidad bajó, ahora tuvimos un problema, pero venía bueno, pero yo ahora estoy tratando de explicar por qué en el 23 no bajó. Es verdad eso que tú decís, y es verdad que comparando con el 19 hay menos informalidad. Pero además de que en el 23 tenemos más pobreza que en el 19, que es un dato relevante para mí porque la economía creció, el otro dato relevante es por qué no bajó en el 23 respecto al 22. Y yo creo que ahí sí la informalidad entra como explicación, porque en el 23 prácticamente todos los empleos creados fueron informales y las cotizaciones en el BPS, o sea, los empleos formales prácticamente se estancaron en el 23. Después están las demás franjas etarias, ¿no? Porque hemos puesto el foco en primera infancia, pero llama la atención que han crecido las demás también, ¿no? Pasó, por ejemplo, de los menores de 6 a 12 años, pasó a 18,3 cuando era de 18, pero el que más me llama la atención es el de los 13 a los 17 años, ¿no? Que pasó de 17, tenemos 17,9 y teníamos 16,2%. Y acá me viene el recuerdo, por ejemplo, de los gurises que están en el liceo, que se desmayan por hambre y demás. Sí, claramente aquí hay un tramo etario que también todavía viven en hogares con padres y madres que tienen problemas de empleo y problemas de ingresos, y es el que más pegó. Y yo creo que tiene una cierta lógica, porque a medida que pasa el tiempo, ¿no?, se va trasladando a ese segmento. Recordemos además que la pobreza se mide por hogar, y después dentro del hogar cuántos hay. Y los hogares de 0 a 6, los hogares donde hay niños 0 a 6, bajaron su tamaño, porque bajó la natalidad, y los de 12 a 17 son los que de alguna manera nacieron, estamos hablando de hace 13 años, nacieron en 2009, 2010, donde todavía la natalidad era de 40, 45 mil niños por año. Hoy estamos el año pasado fue 32.100. Entonces, creo que es bastante explicable que esos hogares que presentan problemas estructurales y que tienen niños que ya pasaron los 12 años, tengan, igual que el de 0 a 6, el aumento más importante. ¿Qué pasa si miramos la línea de indigencia? Porque ahí en este caso bajó mínimamente, ¿no? De 0,3 a 0,2. Ya en Uruguay eso no es un dato, les diría que está... nosotros en su momento dijimos que habíamos eliminado la indigencia, y esto fue, si no recuerdo mal, yo era ministro, 2012, 2013, por ahí, porque estaban límites cercanos al margen de error. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, mirar ese número dice poco, porque se mueve dentro del margen de error. Yo creo que hay algunos aspectos cualitativos que hay que mirar, que es ahí sí opera la gente en situación de calle. Cuando la gente te dice, ay, ¿cómo va a bajar la pobreza si hay tanta gente en calle? Yo digo, no, la gente en calle no es un dato para mirar la pobreza. Es indigencia. Porque la línea de pobreza en Uruguay, ahí está en el informe, para un hogar de 3 personas en Montevideo es como 50.000 pesos, una cosa así. O sea, eso, una transferencia monetaria o una situación de calle no mueve el agua, pero sí la indigencia. Entonces yo creo que sí hay que mirar básicamente la situación de gente en calle para entender que hay un problema de indigencia
no tanto vinculado a ingresos, sino vinculado a una situación de vida, expresos, problemas de adicciones, situación de calle. Y eso sí aumentó, ¿no? Eso es notorio que aumentó en estos años. Luego una cierta estabilidad que había logrado hasta 2014, después pegó un aumento. Y volviendo a la distribución territorial de los hogares pobres, hoy hablábamos de la distribución a nivel país, pero particularmente en el departamento de Montevideo. Sobre esto, el economista Santiago Brum publicó ayer en Twitter un mapa de la distribución de los hogares pobres dentro de Montevideo. Y bueno, y esto se agrava, por ejemplo, en municipios como el A, el G, el D y el F, que incluyen barrios como Paso de la Arena, Nuevo París, Belvedere, La Teja, Cerro, etcétera. ¿Qué nos arroja esto? Bueno, yo hace un tiempo hice con Alejandra, lo vimos, una tipología, digamos, que incluía los departamentos, luego las zonas de Montevideo, y ahora estoy haciendo uno, a partir de mi nueva función, en las zonas de Canelones. Y lo que te da es bastante estable lo que da Montevideo y viene de bastante atrás, digamos, ¿no? O sea, tú tenés como 3 grandes segmentos, ¿no? Uno malo, uno medio y uno bueno, digamos, ¿no? Entonces tenés 3 municipios cuyos niveles de pobreza, pero también, y yo lo hice en esa tipología, de informalidad y desempleo son muy altos, ¿no? Que son el D, el A y el F, ¿no? Son los 3. ¿no? Después tenés algunos que están un poco mejores, como el del Prado, el G. Y en ese nivel más o menos pueden ubicarse el B, que es muy heterogéneo porque tiene, ¿no? Y finalmente luego tenés el C, un poco mejor, y el CH, que es el que tiene los menores niveles, ¿no? Esto es un problema estructural, esto tiene que ver con la segregación residencial. O sea, el primer punto que genera estas condiciones es la segregación en la vivienda, ¿no? Y luego eso va operando sobre los demás factores. Esto empezó en los 90, cuando empezaron aquella política de los núcleos básicos evolutivos, ¿no? Y etcétera, del Ministerio de Vivienda, y no se alteró sustancialmente hasta ahora, digamos, ¿no? O sea que ahí hay un problema más estructural, porque, otra vez, repito, en general, los ingresos se alinean bastante con la pobreza multidimensional. O sea, pueden tener valores distintos, una puede ser más alta, más baja, pero en líneas generales la pobreza por ingresos acompaña algunos problemas de la pobreza multidimensional, sobre todo, como dije hoy, vivienda y nivel educativo, ¿no? Entonces, lo que nos arroja eso es que básicamente cuando uno habla de políticas integrales de reducción de la pobreza, laborales, de vivienda y educativas, tiene que pensar en esas zonas. Y tiene que pensar en esas zonas no significa planes para esas zonas, que repito, son importantes, hay que transferir dinero, hay que hacer cosas parecidas al Uruguay Trabaja, que en su momento hicimos, pero básicamente es que esos sectores se inserten en el mercado formal de trabajo. Daniel, como para cerrar, decías que este va a ser la última medición de este gobierno, esta última medición de pobreza, ¿no? ¿Cómo mueve la aguja en campaña esto, de terminar con estos datos? Bueno, como decía hoy, en septiembre probablemente estén los datos del primer semestre del 24, sí. Pero yo creo que para nosotros este es un tema central. O sea, una economía que crece no genera baja de la pobreza, y en el último año, que es el año top del gobierno, sí, digamos, ¿no? Por la U famosa, ¿no? De la que yo hablo siempre, en la foto que quieren dar, porque el gobierno va a insistir en la campaña electoral con que la película no se puede analizar porque estuvo la pandemia, porque estuvo la sequía, porque, ¿no? Entonces, no hay que mirar la película de los 5 años, hay que mirar la foto del último año y medio. En esa foto, a la que tanto insisten con el crecimiento del empleo y con la recuperación del salario real, este es un dato relevante para entender que aún la foto para la campaña electoral, que es lo que hacen en general los gobiernos de derecha, que es guardar plata para el último año y medio, esta foto es una foto negativa y por lo tanto tiene que incidir en el debate electoral. No pudieron bajar la pobreza en 2023 respecto a 2022, y respecto a 2019 todavía siguen con 50.000 personas más pobres. Economista Daniel Olesker, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder.